Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Carlos Pinto. Ya, tengan todos una bienvenida a farmacología. ¿Ok? Farmacología no es tan difícil y tan complicado, o hay que tener tanto miedo, no. Bueno, al menos conmigo no. No. Aunque dicen que soy el doctor más exigente en farmacología y esas cosas, ¿no? Pero eso es aparte, ¿no? O sea, no por ser exigente o no por enseñar muchas cosas voy a ser malo, ¿no? Y el que piense eso, bueno, debe analizarse él mismo, ¿no? Simplemente algunas personas tratan de verlo así, ¿no? De que enseña muchas cosas, mucho contenido, ¿no? Y lo dificulta, ¿no? Pero eso no es ser malo. Pero bueno. Entonces yo le doy la bienvenida a la farmacología a todos ustedes, ¿ya? Esta es la carta de presentación que yo tengo para ustedes. Aquí ven todos los cursos que hice, ¿ya? Y bueno, lo más importante y lo más destacado de esta diapositiva es esto de acá, que yo les quiero explicar el programa que tenemos para ustedes este semestre, ¿ya? Aunque estamos arrancando un poquito atrasados, ¿no? Pero habrá que hacer algo para llegar al objetivo. Bueno, yo soy un docente que muestro mucho respeto hacia mis estudiantes y también quiero lo mismo que ustedes muestren respeto hacia su docente, ¿no? Todo tiene que ser recíproco, ¿no? Respeto doy y respeto vuelve, ¿no? Todo eso. Me gusta mucho la puntualidad, como ya vieron. La puntualidad es muy importante para mí. Ya, yo siempre comienzo la clase, bueno, me conecto a las 8, o bueno, me conecto a las 11:10 y doy 5 minutos de tolerancia para que entren los estudiantes, ¿no? Bien. Y soy un docente que ustedes pueden preguntarle cualquier duda que tengan del tema, ya sea al vivo o por mensaje al WhatsApp. Pueden preguntarme tranquilamente, ya yo no les voy a mirar mal, no les voy a decir no molestes o por qué no preguntaste en clase y esas cosas, no. A mí me gusta mucho aclarar todas las dudas que sean posibles de los temas, que avancemos. Ya no me gusta mucho, más bien no me gusta que queden dudas o en todo caso pueden quedar mínimas dudas siempre, ¿no? Así que yo prefiero que haya mínimas dudas en ustedes. Ya es por eso que les pido que tengan confianza tranquilamente en mí, que yo siempre les voy a corresponder con aclarando sus dudas, ¿no? Aclarando sus dudas. Así que ya saben, pueden preguntarme al vivo o al WhatsApp. No hay ningún problema para mí. ¿Ya? Bien. Quiero que todo el grupo nos lleve muy bien. Quiero que haya esa confianza entre estudiante y docente, ¿no? Que todo llegue, que todo sea, que en el transcurso del semestre sea todo bien, bien agradable, ¿no? Tanto para ustedes como para mí también, ¿no? Bien. Entonces estos son los temas que vamos a ver en el transcurso del semestre. Estos vamos a ver en el primer parcial, farmacocinética y farmacodinamia, orden terapéutico de las indicaciones médicas. Esto creo que va a ir a la parte práctica. Mejor es que esto vaya a la parte práctica, ¿ya? En vez de este tema vamos a subir anestésicos locales acá. Anestésicos locales como parte del primer parcial. Entonces los primeros temas serán farmacocinética y farmacodinamia, que son el tema que nos espera. AINES, antiinflamatorios no esteroideos, opioides, que son analgésicos de acción central. Tenemos los anestésicos locales, que lo vamos a subir junto con AINES y opioides, para tener así toda la farmacología analgesia, de la analgesia, ¿ya? O al menos una gran parte de la farmacología de la analgesia. Porque los AINES tienen propiedades analgésicos periféricos, los opioides son analgésicos a nivel central, o sea, en el sistema nervioso central, más potentes que los AINES. Y los anestésicos locales actúan en otra parte de la vía del dolor. Entonces, AINES, opioides y anestésicos locales prácticamente eh, van en el mismo efecto terapéutico, que es a la analgesia. Bien. Como otro punto, otro tema, tenemos los antidepresivos y tenemos los antipsicóticos también.
¿Qué vamos a ver en el segundo parcial? Anticonvulsivantes, hipnóticos, todo esto es farmacología del sistema nervioso, ¿no? Antidepresivos, opioides, antipsicóticos, anticonvulsivantes, hipnóticos. Hemos dicho que anestésico local lo vamos a subir. Vamos a ver también farmacología de hipertensión arterial, el segundo parcial, ¿ya? Aquí vamos a ver todo lo que es, lo que han visto o lo que conocen de los fármacos antihipertensivos como captopril, nifedipino, furosemida, propanolol, si han escuchado, o al menos eso, ¿no? En el tercer parcial vamos a ver farmacología e insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar cosas puntuales, ¿ya? No nos vamos a quedar mucho tiempo acá porque tampoco es un tema largo, farmacología e insuficiencia cardíaca. Y si estamos mucho tiempo vamos a perder, no vamos a avanzar varias cosas también. Así que vamos a avanzar cosas puntuales como la fisiopatología para comprender el por qué se usan los fármacos e insuficiencia cardíaca. Conmigo siempre es hablar una parte de fisiología, lo práctico, y luego avanzar la parte fisiopatológica y luego avanzar la parte farmacológica. Eso siempre lo he llevado en todas las materias que doy, de fisiología 2 y farmacología 1, ¿ya? Trato de hacerlo lo más completo posible porque si no entendemos la fisiología o no tenemos una base de la fisiología o fisiopato, va a ser muy difícil poder comprender el por qué ese fármaco tiene el efecto terapéutico que tiene, ¿no? ¿Por qué esos opioides calman, disminuyen el dolor, ¿no? Todo eso. ¿Por qué? ¿No? Entonces necesitamos conocer parte de la fisiología y la fisiopatología. Entonces, si no tienen una base de fisiología o fisiopatología, este es el último boleto prácticamente para eso, porque más adelante ya nadie les va a mencionar cómo vamos a ver un poco la fisiología y fisiopatología. Así que es el último boleto al barco. Se suben o lo dejan. Pero más adelante eso tiene consecuencias, ¿no? Y hay que ser responsable con nuestras propias consecuencias, ¿no? Entonces, este es el último boleto para que ustedes puedan aprender fisiología o fisiopatología. Bien. ¿Y cuáles son las consecuencias más adelante? Serían que el médico que no tenga buena base en fisiología o fisiopatología no va a poder comprender el porqué del el efecto terapéutico de los fármacos y por qué esos fármacos eh, con- eh, hacen el efecto y permiten, ¿no?, la mejoría sintomatológica del paciente, ¿no? Muy bien. Tenemos por acá temas prácticos en aula. Los temas prácticos en aula, lo que vamos a ver en aula en marzo, sería el RCP básico y avanzado, reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en maniquí y vamos a hacer grupos de a 5 personas. No hagan grupos ahorita, ¿no? Ese mismo día. Y les voy a enseñar cómo se hacen las maniobras de RCP básico, las maniobras cardíacas y avanzado. Vamos a ver este tema que también es bastante entretenido y práctico, que es el colocación del anestésico local en material vivo y realización de sutura. Aquí ustedes van a traer su material quirúrgico, ¿no?, que seguramente se compraron en anatomía, lo van a usar acá, más que todo para suturar, hacer suturas. Aquí les voy a enseñar cómo se infiltra el anestésico local como la lidocaína antes de realizar la sutura. ¿Ya? Y vamos a hacer una sutura simple para completar el tema. Esto lo vamos a hacer en un material vivo como una pata de cerdo, pata de chancho o cerdo, que es lo más cercano al material, eh, a lo que nosotros los médicos hacemos, ¿no? En material vivo, ¿no? Completamente, en las heridas, ¿no?, que llegan los pacientes. Dosis pediátrica, aquí vamos a ver varias fórmulas que nos ayuden a poder dar la dosis adecuada de distintos medicamentos en pacientes pediátricos. Aquí son puras fórmulas, ¿no? Manejo de síndrome coronario agudo, esto es más esquematizado en la pizarra. Voy a hacer el esquema y ahí vamos a ver los pasos que se tiene que hacer en síndrome coronario agudo. Ya esto es muy tema top de farmacología cardíaca.
Manejo las crisis convulsivas, también voy a hacer un esquema en pizarra y ahí vamos a aprender qué es lo que se tiene que hacer en las crisis convulsivas. Aprendiendo a realizar una receta médica, esto es algo no complicado, no es difícil. Lo vamos a aprender en esa clase junto con el orden terapéutico, las indicaciones médicas y su importancia. Manejo de las crisis hipertensivas e insuficiencia cardíaca aguda. Aquí vamos a ver qué hacemos en una urgencia hipertensiva y qué hacemos en una crisis hipertensiva, qué fármacos administramos. Y en insuficiencia cardíaca aguda vamos a tocar los vasoactivos especialmente, que se usan en shock cardiogénico. ¿Cuáles son las complicaciones de una insuficiencia cardíaca aguda? Pueden ser el edema agudo de pulmón, puede ser el choque cardiogénico. Vamos a ver el tratamiento en cada una de esas dos y ustedes van a conocer eso. Entonces lo hemos dividido en virtual, teórico virtual y práctico. Algunas prácticas vamos a hacer uso de algunos temas de teóricos, ¿ya? Porque aquí hay varios temas acá que son bastante pesados. No me refiero a que sea difícil de entender, sino que mucho contenido, ¿no? Farmacología es una materia amplia, ¿no? Es una materia amplia que siempre hay novedades, ¿no? En farmacología, ¿ya? Así que vamos a usar, si es posible, parte de las prácticas, avanzando, ¿ok? Bien. Nuestro objetivo es llegar a impartir conocimientos sobre el uso racional de los fármacos a cada estudiante médico. Entonces, este es nuestro objetivo, ¿ok? Entonces vamos a ver estos temas, este es el programa para ustedes y vamos a comenzar hoy día, ¿ya? Pero hoy día vamos a acabar mucho más antes, ¿ya? Nos alegren. Vamos a acabar mucho más antes porque tengo una emergencia a las 12:30, ¿ya? Así que vamos a comenzar de una vez, pero las próximas clases tenemos que abarcar hasta el último minuto si es posible, porque si queremos cumplir con todo este programa, ¿ya? Así que les voy a pedir su colaboración a ustedes para que puedan eh, estar ahí en el otro lado y poder comprender, ¿no? Que yo aquí voy a dar el máximo para que ustedes se lleven lo mejor de la farmacología. Bien. Entonces, dicho sea de paso, nuevamente bienvenidos a todos a farmacología, que ya les dije que no hay nada que temer. Simplemente es una materia amplia, pero no es nada que temer. Ojo, un detalle más es que yo la verdad no soy un docente que reprueba estudiantes, ¿no? Hace un año que no tengo personas en segunda instancia. Espero que ustedes no fallen, ¿no? Sigan por esa misma línea, ¿no? Bien. Así que ya tienen un respiro ahí, ¿no? Un suspiro. Que no tengo antecedentes cercanos de personas que se hayan ido a segunda instancia. Bien. Entonces vamos a comenzar. Ya hemos hecho la presentación. Ahora necesitamos ver el primer tema, introducción a la farmacología. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, esto vamos a ver luego. Esto- Vamos a ver la farmacocinética y farmacodinamia. Con ustedes vamos a ver la farmacocinética y farmacodinamia. Primero vamos a tocar algunos puntos y luego yo les voy a explicar en un esquema que ya lo vieron, cómo ocurre la farmacocinética y farmacodinamia. Primeramente tenemos que saber qué es la farmacocinética y qué es la farmacodinamia. Bien, definición. Los fármacos son moléculas químicamente bien definidas que introducidas en el organismo llegan finalmente a nivel celular, donde a su vez interaccionan con otras moléculas para originar una modificación en el funcionamiento celular. Solo podrá llevarse a cabo una terapéutica racional, científica y segura para el paciente si el médico conoce con claridad los mecanismos por los cuales una droga determinada se absorbe, circula en sangre y se distribuye. Las formas como cumple su efecto farmacológico. Y esto es lo que vamos a llevar con todos ustedes a partir de ahora en adelante. Vamos a conocer cómo el fármaco, una vez introducido, si es por vía oral o por vía intravenosa, cómo el fármaco se va a distribuir en el organismo, ¿no? Vamos a conocer la farmacocinética.
Y la farmacodinamia, que es el mecanismo de acción. La farmacodinamia es el mecanismo de acción. Entonces vamos a conocer todo eso con todos los temas. Este tema es muy importante, sí, es muy importante. Es el tema base de farmacología en cuestión de farmacocinética y farmacodinamia. Este tema lo vamos a generalizar con todos los fármacos, ¿ya? Porque todos los fármacos tienen farmacocinética y tienen farmacodinamia, ¿ya? Este tema es general. Luego, cuando veamos AINES, opioides, anestésicos locales, antidepresivos, antipsicóticos, vamos a conocer la farmacocinética y farmacodinamia de cada uno de ellos, ¿ya? ¿Cómo varía? No es lo mismo farmacocinética y farmacodinamia de opioides que AINES, ¿no? Varía algunas cosas, varía algunas cosas. En especial la farmacodinamia es completamente diferente de un fármaco con otro. La farmacodinamia es el mecanismo de acción, ¿ya? Mientras tanto que la farmacocinética vamos a ver que es parecido y va a ser hasta incluso repetitivo en todos los fármacos que vayamos a ver. Así que yo creo que lo más que se va a quedar en ustedes al final del semestre es la farmacocinética, porque es algo que lo vamos a ver repetitivamente. Así que si no entienden en esta clase, seguramente en AINES lo van a entender. Y si no lo entienden en AINES, seguramente en opioides. Y si no, en antidepresivos. Y si no, bueno, ya. ¿No? Hay algo malo ahí entonces. Porque son clases repetitivas en cuestión de la farmacocinética. Es algo repetitivo. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética es el área de la farmacología que estudia el recorrido y modificaciones que experimentan los medicamentos y sus metabolitos. Un rato, por favor, aquí que no quiero que nadie moleste. Entonces, la farmacocinética es el área de la farmacología que estudia el recorrido del fármaco dentro del organismo. O sea, son los cambios que va a sufrir el fármaco dentro del organismo. ¿Ya? En pocas palabras, es lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos de la farmacocinética? Esto es muy importante y esto es pregunta de examen. A medida que vayamos viendo este primer parcial, yo les voy a ayudar, les voy a colaborar. Siempre soy así. El primer parcial es el más accesible, así que por favor les pido que todos saquen 25. Si sale un 15 o 14, no pues. Es un examen para sacar 25, sin copiar, porque todo lo que voy a decir, a partir de ahora voy a decir pregunta de examen, y eso va a entrar, así que con eso más se adelantó la Navidad, ¿no? Así que aprovechen eso, ¿no? Aprovechen el primer parcial, siempre es el más accesible conmigo, y ya que el segundo parcial y el tercero se complica un poco más, ¿no? Bien. Entonces, los procesos de la farmacocinética, apréndanselo esto. Deglución, si hablamos de vía oral, si hablamos de vía de administración oral, el fármaco todo comienza por la ingestión del fármaco, ¿no? Por la deglución. Se va a deglutir, la liberación vamos a ver dónde se produce, la absorción también vamos a ver en qué lugar se produce, metabolismo, qué órgano se encarga del metabolismo del fármaco, distribución, cómo se va a distribuir el fármaco dentro de nuestro organismo, excreción, cómo o qué órgano se va a encargar de excretar el fármaco. Todo esto lo vamos a ver en un esquema, para mí es el más práctico para poder entender. ¿Ya? Este tema de farmacocinética y farmacodinamia hay que ser creativo, ¿ya? Porque así leyendo, cuesta entenderle. Así que es por eso que usé un esquema para que ustedes puedan comprender. Y ese esquema lo vamos a ver con todos los otros fármacos. Bien. Para recordarnos el proceso que incluye la farmacocinética, recordaremos este neumotecno. Esta es pregunta de examen. Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Aquí. A ver, acá.
Todo esto, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ocurren por vía de administración, vía oral. Cuando se administra el fármaco por una tableta o un comprimido, va a ocurrir todos estos pasos de la farmacocinética. Pero si hablamos de otras vías, por ejemplo, vamos a ver las dos vías más, vamos a estudiar las otras vías de administración también, pero nos vamos a enfocar mucho en la farmacocinética de dos de las vías más preferidas por el uso de los fármacos, que es la vía oral y la vía intravenosa. En la vía intravenosa, a diferencia de la vía oral que se produce todas estas características, en la vía intravenosa se va a producir distribución, metabolismo y excreción, ¿ya? Todo esto son, es parte de la farmacocinética, distribución, metabolismo y excreción. Esto únicamente ocurre con fármacos por vía intravenosa. Así se abrevia intravenosa. Intravenosa o endovenosa es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Vía oral es esto, ¿no? Veo, vía oral, ¿no? Son abreviaturas. Entonces, por vía intravenosa vamos a ver que el fármaco no se va a liberar, no se va a producir liberación, no se va a absorber. Simplemente cuando nosotros tenemos una jeringa y administramos por vía intravenosa, administramos completamente el fármaco a la vía intravenosa. Entonces, una vez dentro del fármaco en la vía intravenosa, va a circular en toda la circulación sistémica y vamos a ver que se va a distribuir, va a realizar su mecanismo de acción, luego se va a metabolizar y posteriormente se va a excretar, ¿ya? Entonces, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción ocurre con vías de administración como la vía oral, ¿ya? Mientras tanto que la vía intravenosa, que es otra de la vía de administración muy usada, solamente ocurre distribución, metabolismo y excreción, ¿ya? Eso tengámoslo en cuenta, puede ser pregunta de examen estas diferencias. Bien, preguntas por ahí quizás, adelante, pueden interrumpirme, ya saben. Tenemos por acá la farmacocinética, que habíamos dicho que son los efectos del organismo sobre el fármaco, sobre el fármaco. La farmacodinámica son los efectos del fármaco sobre el organismo, ¿ya? Sobre el organismo, para entenderla así fácil. Bien, comencemos entonces. Vamos a hablar ahora de la liberación. El primer paso de la farmacocinética es la liberación. La liberación consiste en desintegración, desagregación y disolución. ¿Dónde ocurre esto? O sea, nos dice, uh, quizás ahorita está un poco perdido. ¿Dónde ocurre la liberación? Bueno, para eso he creado esto. Bien, aquí vamos a hablar. Vamos a hablar con este esquema. Tenemos acá la vía oral. Vamos a hablar primeramente de la vía oral, ¿ya? De la vía oral. ¿Cómo ocurre la farmacocinética de todos los fármacos que se administran por vía oral? ¿Ya? Bien. Pero antes de hablar de vía oral, vamos a hacer algunas diferencias de la vía oral y la vía intravenosa. Comencemos por la vía intravenosa. La vía intravenosa es una vía de administración, ¿ya? Que actúa rápidamente. Una vez que se inyecta el fármaco a una vena, el fármaco actúa, se va a distribuir y va a realizar su mecanismo de acción, o sea, su farmacodinámica. O sea, el inicio de acción es rápido por vía intravenosa, ¿ya? Es mucho más potente que la vía oral. ¿Por qué? Vamos a ver ¿por qué es más potente? Porque vamos a conocer el término de biodisponibilidad, que la biodisponibilidad por vía intravenosa es otro
y por vía oral es completamente diferente, ¿ya? Entonces, la vía intravenosa tiene inicio de acción rápida. Es muy usado en pacientes críticos, pacientes que están en la emergencia, ¿ya? O que requieren la acción farmacológica inmediatamente, ¿no? Vía intravenosa. Bien, ¿cuál sería la desventaja de la vía intravenosa? La desventaja podría ser que puede causar infección porque una mala colocación, una persona que no sabe colocar, que no sabe administrar, que no sabe la técnica para, para lo que es colocación de fármacos por vía intravenosa, puede causar una infección en el lugar donde se está aplicando por una mala técnica. O en todo caso puede suceder esto, que la persona no está muy diestra, no es muy diestro para aplicar fármacos por vía intravenosa y miren, se pasó al otro lado, ¿no? Bien, entonces la desventaja sería eso, ¿no? Que se requiere cierta habilidad práctica a la hora de administrar un fármaco, ¿no? Por vía intravenosa. Tiene su técnica. Otra desventaja sería la toxicidad que puede causar, ¿no? Los efectos adversos por vía intravenosa no es lo mismo que por vía oral. Por vía intravenosa, el fármaco tiene efectos adversos mucho más potenciados. Puede causarnos desde un shock anafiláctico hasta un síndrome de Steven-Johnson, que es algo que es también un efecto adverso que se producen por algunos fármacos. Síndrome de Steven-Johnson. ¿Ya? Entonces, los efectos adversos que se pueda llegar con el fármaco por vía intravenosa son más potentes que lo que se pueda producir por vía oral. ¿Ya? Bien. La vía oral, la vía oral tenemos que saber que las ventajas no requiere práctica para la vía oral, simplemente tener el fármaco y tomarlo, ¿no? A la hora que corresponde, ¿no? Este, otra ventaja sería que es económica, ¿no? Es a precio de bolsillo, es bastante económica en comparación con la vía intravenosa. ¿Cuál sería la desventaja? La desventaja sería que el inicio de acción no va a ser rápido, va a ser lento, va a ser intermedio a lento, intermedio a lento. ¿Por qué intermedio a lento? Porque el fármaco que una vez que se deglute, va a pasar, vamos a ver que va a pasar por el estómago, acá se va a producir la liberación, posteriormente se va a producir la absorción, el fármaco luego se da un paseo por la vena porta, o sea, se dirige por la vena porta, luego al hígado, aquí se produce efecto de primer paso y luego el fármaco llega a la circulación sistémica y luego se va a distribuir de dos formas que vamos a aprender y posteriormente recién va a realizar su mecanismo de acción y la respuesta celular que nos va a llevar al efecto terapéutico que buscamos con ese fármaco. Entonces, es por eso que la vía oral, el inicio de acción es intermedia lenta, ¿no? Se retarda, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya hemos hablado entonces las diferencias más importantes. La vía oral puede, es muy, muy, muy raro que nos pueda dar un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica, es la reacción alérgica más grave que se puede conseguir con un medicamento, ¿ya? Shock anafiláctico, porque el fármaco, vamos a ver que llega a la circulación, que va a llegar a la circulación sistémica, que es esto, todo esto de acá es la circulación sistémica o general, desde aquí, circulación general o sistémica. Vamos a ver que el fármaco, una vez que pasa el efecto del primer paso por vía oral, llega disminuido, su concentración activa llega disminuido a la circulación general. Y es por eso que es muy difícil que nos pueda causar un shock anafiláctico por vía oral. Pero podemos tener otros efectos adversos como malestar gastrointestinal, podemos tener incluso urticaria leve, o sea, esas pequeñas ronchas eritematosas
pueden ser producidas también por algún fármaco, ¿no? Una reacción adversa. Pero las reacciones adversas en comparación con la vía intravenosa la vía oral es mucho menos, ¿no? Mucho menos. Bien, ahora sí, vamos a hablar de los pasos de la farmacocinética y quiero que presten más atención a esto que voy a decir. Sé que es un sábado a las 11:10, es complicado, hasta para mí también. Vengo de una clase bastante fuerte como AINES hace instantes y hemos hablado harto. Y vamos a ver con eso igual ustedes, pero estamos un poco atrasados con ustedes. Bien, así que vamos a meterle con ganas, con actitud, 100%. Bien, entonces vamos a hacer ejemplo. El paciente, hemos dicho que vamos a hablar primeramente de la farmacocinética por la vía oral. Por la vía oral. Si comprenden si comprenden la farmacocinética en estas clases de hoy y la próxima semana, que vamos a acabar completamente esto, y con farmacocinética y con farmacodinámica, les puedo garantizar que las próximas clases que tengamos y que hablemos de farmacocinética, de AINES y los demás fármacos, va a ser mucho más fácil. Así que por eso digo que este tema es muy importante para, para que, para que los siguientes sean más accesibles. Bien, tenemos acá la vía oral, entonces vamos a hablar de la farmacocinética de la vía oral. La vía oral, entonces el paciente va a ingerir un fármaco, va a ingerir un fármaco, ¿ya? Aquí dice 100%, ¿no? ¿Por qué 100%? Porque el fármaco, antes de que el paciente ingiera ese fármaco, se encuentra el 100% del compuesto activo o de la fracción activa. El 100% de la fracción activa o compuesto activo está en ese fármaco antes de ser deglutido y pasar por todo esto. El 100%, ¿ya? Lo mismo hablamos, lo mismo hablamos cuando mencionamos la vía intravenosa. El 100% del compuesto activo que se va a inyectar, el 100%, vamos a ver, que llega completamente todo, completo, por vía intravenosa, el 100% del compuesto activo o de la fracción activa, para realizar el mecanismo de acción. Este 100% le va a dar mayor potencia, mayor eficacia al fármaco, ¿ya? Ese 100% del compuesto activo que logra ingresar a la circulación general para realizar su farmacodinamia es lo que le da la potencia. Y esto es la biodisponibilidad, que ya vamos a hablar. Bien, entonces el paciente ingiere el fármaco que tiene el 100% del compuesto activo. Entonces la tableta pasa por el conducto esofágico, llega a la parte del estómago. En el estómago se va a producir la liberación. La liberación. La liberación tiene tres fases. Tiene tres fases, que son desagregación, desintegración y disolución. Pregunta de examen. La liberación tiene tres fases. ¿Y dónde se produce? Se produce a nivel del estómago. Tiene tres fases. Desagregación, desintegración y disolución. ¿Cuál es la importancia de la liberación? La importancia de la liberación es permitir que ese fármaco que está en forma de tableta, vamos a ver las presentaciones más adelante, no se preocupen, que está en una presentación de tableta, ¿no? Todos conocen lo que es una tableta, dura, ¿no? Compuesto, bien rígido, duro. El paciente lo toma, esa tableta, y esa tableta obviamente tiene que digerirse, ¿no? El estómago con el medio ácido, que tiene un pH bastante ácido, que es 1.2, con el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, que es el jugo gástrico, se encarga de digerir ese fármaco, de convertirlo en pequeñas moléculas. Aquí vemos que el fármaco se partió, ¿no? La tableta se partió y se está convirtiendo en pequeñas moléculas. Se convierte en pequeñas moléculas, ¿ya? El ácido clorhídrico completamente lo disuelve al fármaco para poder
realizar el siguiente paso de la farmacocinética, que es la absorción. Entonces, volviendo a repetir, el paciente toma la tableta, pasa por el conducto esofágico, llega al estómago. En el estómago se encuentra con el jugo gástrico. El jugo gástrico se encarga de disolverla al fármaco. Aquí se va a producir la liberación, que consiste en tres fases, ¿no? Desagregación, desintegración y disolución. Entonces, la importancia de la liberación es permitir que el fármaco logre completamente ser disuelto para poder ser absorbido en el intestino delgado, ¿no? En el intestino delgado. Entonces, la liberación completamente lo ayuda a que el fármaco esté en pequeñas moléculas, para que pueda ser absorbido en el intestino. Bien, entonces aquí ya vemos la absorción. Esa es la liberación nada más, ¿no? Pero es fácil, ¿no? Por ahora creo. Ahora vemos la absorción. La absorción del fármaco, ¿cómo se va a producir? La absorción del fármaco se va a producir, aquí vamos, para que ustedes lo vean. Ujú. La absorción del fármaco se va a producir por mecanismos de transporte. ¿Cómo es que el fármaco va a pasar del lumen intestinal hacia los capilares venosos de la submucosa? ¿Ya? ¿Cómo es que el fármaco va a pasar del lumen intestinal hacia los capilares venosos? El fármaco va a pasar del lumen intestinal a los capilares venosos por estos mecanismos de transporte. Por estos mecanismos de transporte, que son difusión simple, ¿ya? Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y pónganle aquí más el mecanismo de endocitosis. Entonces, por cualesquiera de estos mecanismos de transporte, el fármaco va a poder pasar del lumen intestinal hacia los capilares venosos, ¿ya? De la submucosa intestinal. Bien, entonces pregunta de examen, ¿cómo el fármaco pasa del lumen intestinal hacia los capilares venosos de la submucosa? ¿Por medio de cuál? Entonces tenemos ahí el mecanismo de transporte de difusión simple, facilitada, transporte activo y endocitosis. ¿Cuál de los cuatro requiere ATP? El transporte activo, ¿no? El transporte activo es el que requiere ATP, ¿no? Para poder permitir el transporte del fármaco en este caso, ¿no? Lo demás, difusión simple, facilitada y endocitosis no requiere ATP. Son, es pasivo y el otro es activo, ¿no? Bien. Entonces la absorción se produce del fármaco por esos cuatro mecanismos de transporte. Vuelvo a repetir, es pregunta de examen. Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo o endocitosis. Bien, el fármaco entonces llega, perdón, a los capilares venosos. El fármaco llega a los capilares venosos. El fármaco va a pasar luego, estos capilares venosos van a conglomerarse hacia y unirse hacia la vena porta. Estos capilares venosos a nivel intestinal van a conglomerarse y unirse hacia la vena porta, el sistema portal, que es esto de acá, ¿no? Que llega al hígado, que llega al hígado. Entonces el fármaco de los capilares venosos pasa a la circulación portal. Bien, entonces el fármaco sigue paseando por la circulación portal. Entonces el fármaco, la circulación portal, mejor dicho, llega al hígado, ¿no? Va a llegar al hígado. Y el fármaco, por consiguiente, como su ruta es el sistema portal, entonces va a llegar al hígado, ¿no? Entonces el fármaco llegó al hígado.
aquí se va a producir el famoso efecto de primer paso. El famoso efecto de primer paso. Esto es muy importante, es pregunta de examen. Vamos a ver qué es el efecto de primer paso. Quiero que lo lean. Tenemos acá. Efecto de primer paso. Es la pérdida de una fracción activa de la cantidad del fármaco administrado antes que el fármaco alcance la circulación general, provocando disminución en su biodisponibilidad. Entonces, esto es pregunta de examen. Ahora vamos a interpretarlo mejor con nuestro esquema. Igual estas diapositivas yo se los voy a pasar. No estoy en el grupo todavía. ¿No? Me van a pasar un enlace a mi celular, ¿yo? Para que pueda unirme al grupo y pueda mandarle. ¿Dónde está? Por acá. Acá. Bien. El efecto de primer paso únicamente se da a nivel del hígado. Únicamente se da a nivel del hígado. ¿Ya? Efecto de primer paso a nivel del hígado. Entonces el fármaco que ya fue absorbido llega a la circulación portal y esta va a llegar al hígado. En el hígado se va a producir el efecto de primer paso. ¿Quién es encargado de producir el efecto de primer paso? Son las enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas van a inactivar cierta parte del fármaco que llegue al hígado. Cierta parte, no todo, cierta parte. O sea, le va a quitar porcentaje a ese 100% de fracción activa con el que empezamos. Le va a quitar. Es por eso que el fármaco entra de una forma diferente al hígado y sale de otra forma. ¿Ya? Este efecto de primer paso disminuye la fracción activa del fármaco, de nuestro fármaco. Ya disminuye su fracción activa, su compuesto activo. Que de ser el 100% sale con menos porcentaje después del efecto de primer paso. Y ya lo que podamos entender es que este 100% con el que empezó, con la fracción activa con que empezó, se va perdiendo un poco en la liberación, se va perdiendo también parte pequeña en la absorción, pero donde se pierde más es en el hígado, al producirse el efecto de primer paso. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió esta parte hasta aquí? Preguntas quizás por ahí. Adelante. Pregunten ahora o El no. nombre de la No enzima, tengo. doctor, ¿El nombre de cuál, perdón? de las enzimas que interactúan en el efecto de primer paso. Son los mismos hepatocitos, las células hepáticas, enzimas hepáticas, ¿no? Pueden ser cualquier enzima hepática que conozcamos, células de Kupfer, ¿no? Pueden ser también que metabolizan, que inactivan cierta parte del fármaco, ¿no? No es muy relevante eso. Simplemente que aunque ustedes sepan que las enzimas hepáticas producen inactivación de cierta parte del fármaco cuando logra ingresar, ¿no? Bien, entonces sigamos. El fármaco pasa el efecto de primer paso. Bien, ya pasamos. Entonces el fármaco, bueno, sale del hígado, diferente a lo que entró. Ya no sale con 100%, sino que sale con menor al 100%. Menor al 100%. ¿Ya? Bien, de su fracción activa. El fármaco entonces va a pasar a la circulación sistémica. A la circulación sistémica. ¿Ya? El fármaco va a pasar a la circulación sistémica. Nosotros aquí hablamos cuando el fármaco pasa el efecto de primer paso y llega ya a la circulación sistémica, nosotros adoptamos el término de biodisponibilidad. Biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Pregunta de examen. La biodisponibilidad representa la fracción del fármaco que logra ingresar a la circulación general y que se encuentra disponible para producir su efecto farmacológico. Entonces aquí lo tienen la biodisponibilidad, por si no lo lograron entender lo que dije. Representa la fracción del fármaco que alcanza la circulación general en forma inalterada, o sea, activa,
y es la que se encuentra disponible para realizar su efecto farmacológico. Entonces, eso es la biodisponibilidad. Biodisponibilidad, pregunta de examen. Por vía endovenosa la biodisponibilidad es el 100%. 100%. ¿Por qué es el 100%? Y por vía oral nunca llega a ser el 100%. Creo que ya se van dando un poquito de cuenta, ¿no? ¿Por qué es el 100% por vía intravenosa y por qué es menor al 100% por vía oral? Simplemente por esto que hemos dicho. Por vía intravenosa es una vía directa que no atraviesa efecto de primer paso, no se produce liberación ni absorción. El fármaco con todo, el compuesto activo del fármaco llega completamente con el 100% porque no pasa esto. No hay liberación, no hay absorción, no hay efecto de primer paso. Entonces el fármaco directamente llega a la circulación general, directamente con el 100%. Es por eso que la vía intravenosa es altamente efectiva cuando se trata en situaciones críticas o situaciones agudas, porque tiene una biodisponibilidad del 100%, ¿no? Algo que la vía oral nunca llega a ser el 100%, siempre es menor al 100%, ¿ya? Así que ese es el detalle, ¿no? Por lo cual la vía intravenosa es la elegida en situaciones críticas, situaciones en una emergencia, donde se tenga que administrar un fármaco y lograr el efecto inmediato, ¿no? Entonces, 100%, la biodisponibilidad, ¿ya? Bien, sigamos entonces, creo que nos perdimos aquí. El fármaco ingresa al hígado, se produce el efecto de primer paso por las enzimas hepáticas que inactivan cierta parte del fármaco. Bien, entonces una vez que el fármaco sufre el efecto de primer paso, este va a pasar a la circulación sistémica, pero no con el 100% con el que empezó. Va a ser menor al 100%. Su biodisponibilidad va a ser menor al 100% del fármaco por vía oral. Y hablamos del término de biodisponibilidad. Cuando se trata de vía oral, hablamos del término de biodisponibilidad cuando el fármaco sale del efecto, o sea, atraviesa el efecto de primer paso. No hablamos de biodisponibilidad cuando el fármaco se absorbe y llega a la circulación venosa, a la circulación portal. No, de aquí no comienza, aquí no se produce nada. De aquí no hablamos la biodisponibilidad, no mencionamos el término de biodisponibilidad por acá. El término de biodisponibilidad se da cuando el fármaco atraviesa el efecto de primer paso, ¿sí? Únicamente de ahí podemos decir la biodisponibilidad del fármaco, ¿ok? Que se entienda bien eso. Puede ser que en el examen pregunte estas preguntas trampas, ¿no? Así. Aunque farmacología no necesita preguntas trampas, sinceramente. No uso Doctor, preguntas trampas, ¿sí? Ujú, ¿te escucho? doctor, disculpe. Entonces, la biodisponibilidad se da en la circulación sistémica. Ajá, circulación sistémica. Cuando el fármaco ya atraviesa el efecto de primer paso, recién podemos mencionar la biodisponibilidad del fármaco por vía oral, ¿no? Por vía oral. Ujú. Así Ya, sería. doctor. Gracias. Bien. Entonces, tenemos que saber algo, sí, del efecto de primer paso. El efecto de primer paso ocurre únicamente con fármacos por vía oral. Únicamente por fármacos por vía oral. También ocurre con fármacos por vía rectal también. Cuando se administran los supositorios por vía rectal, en pacientes pediátricos especialmente se administran por supositorios, que es una presentación de un fármaco supositorio por vía rectal. Una parte del fármaco que se administra por vía rectal va a pasar el efecto de primer paso y otra parte va a pasar a la circulación sistémica. Así que por vía rectal ocurre el 50 y 50%, mientras tanto que por vía oral es completamente el 100% que va a atravesar el efecto de primer paso. ¿Sí? Eso sería. El efecto de primer paso solamente ocurre entonces en vía oral y una parte de la vía rectal también se produce efecto de primer paso. Doctor, Ujú. buenos días. ¿Y las Hola, Aleso. medicaciones que son, tranquilo, las medicaciones que son hechas en, por ejemplo, en TOT, tubo orotraqueal, por vía pulmonar, no se encuadran en esto?
Bueno, la vía orotraqueal como se usa generalmente usamos cuando, cuando usamos especialmente la vía orotraqueal. Usamos cuando aquellos pacientes que no encontramos una vena, ¿ya? O está con un proceso de vasoconstricción ese paciente que no encontramos una vena para canalizar, ¿ya? No encontramos una vía. Entonces, en esos pacientes podemos administrar fármacos, esto se da mucho en las paradas cardiorrespiratorias, en RCP, reanimación cardiopulmonar avanzada, cuando no encontramos una vía venosa, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la vía, ¿no? La vía, el tubo, ¿no? El tubo orotraqueal, ¿no? Para poder administrar la adrenalina en esa situación. Lo administramos a ese paciente por vía mediante la intubación orotraqueal, ¿no? Pero obviamente aplicamos el doble, una cantidad doble. Por ejemplo, si aplicábamos 1 miligramo cada 5 minutos de adrenalina en pacientes con parada cardiorrespiratoria, en estos pacientes vamos a aplicar 2 miligramos por vía orotraqueal, ¿no? Mediante el tubo orotraqueal, ¿no? Ahí aplicamos la adrenalina, ¿no? Lo aplicamos 2 miligramos, el doble, porque sabemos que se va a perder cierta cantidad antes de que llegue hacia los pulmones y se pueda distribuir a la circulación sistémica, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Es que el fármaco no, rea- lo que buscamos en ese caso es que el fármaco, la adrenalina, llegue a la circulación sistémica y no se quede en la circulación pulmonar nomás, ¿no? Entonces buscamos, y para tener ese efecto, entonces dobleteamos, o sea, duplicamos el, lo que es la cantidad de la adrenalina, la dosis, ¿no? En esos casos. También se pueden usar otros fármacos, pero no son tan efectivos. Pero la adrenalina ha mostrado, sí, con dosis dobles, mostrar cierta efectividad, ¿no? Pero no tanto como la vía intravenosa, ¿no? Ujú. Eso, Gracias, doctor, gracias. de nada. Entonces, también es otra buena pregunta, ¿no? Por cuando tengamos un paciente intubado y no tengamos una vía de acceso venoso y el paciente está con una parada cardiorrespiratoria, podemos hacer uso de administrar la adrenalina, que es muy importante en esos pacientes, con el doble de cantidad, 2 miligramos por vía, lo administramos en el tubo orotraqueal, ¿no? Bien. Sigamos entonces por acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ujú. Una pregunta. ¿Y cuándo es la vía intraósea? La vía intravenosa también es muy usada, también para poder, en casos también de que no encontremos una vía venosa, también podemos usar la vía intraósea, la vía intraósea también. Pero aquí en Bolivia especialmente es muy complicado porque no, necesitamos una jeringa especial, ¿ya? Para poder administrar no se administra con la misma jeringa de 10 ml, 5 ml, 20 ml, con la que conocemos. Tiene otra técnica y no hay ese equipo en muchos hospitales acá, ¿no? Ni en lo de tercer nivel creo que, o no hay, no, en privadas he visto, sí, pero en tercer nivel público no he visto, ¿no? Es muy complicado, pero también es una alternativa a la vía intraósea para la administración de medicamentos, porque también cuando administramos por vía intraósea, el fármaco va a entrar directamente a la circulación sistémica, no va a pasar efecto de primer paso. Ujú. Bien, sigamos entonces por acá. Nos quedamos en esta parte de que el fármaco, entonces, ya saben, entonces el término de biodisponibilidad, ¿no? De biodisponibilidad, ya saben, representa la fracción del fármaco o concentración que logra ingresar a la circulación sistémica y que se encuentra disponible para realizar el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinámica. Eso es la biodisponibilidad. La biodisponibilidad del fármaco nunca es el 100% en vía oral. Bien, el efecto de primer paso entonces se produce únicamente por vía oral. En vía rectal es 50% se va a producir efecto de primer paso y 50% va a pasar a la circulación sistémica, ¿ya? Bien. La vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía subcutánea, la vía sublingual, ¿ya? No atraviesan efecto de primer paso. No atraviesan efecto de primer paso. Son vías generalmente directas que
llegan a la circulación sistémica, no atravesando este obstáculo que es para el fármaco, efecto de primer paso, ¿ya? Entonces, vía oral atraviesa completamente toda la concentración del fármaco llega al hígado y se pierde una cantidad de su fracción activa. Mientras tanto que la vía rectal, el 50% del fármaco va a pasar efecto de primer paso, ¿sí? Y el otro 50% va a pasar a circulación sistémica, ¿ya? Bien, entonces sigamos. El fármaco, una vez que llega a la circulación sistémica, acá tenemos el fármaco, ya llegó a la circulación sistémica, ¿ya? Llegó, bien. ¿Cuál es el siguiente paso de la farmacocinética? Distribución, la distribución. ¿Qué tenemos que entender por distribución? Vamos por acá. No me gusta leer mucho las diapositivas, por eso es que estoy explicándolas. Aunque indudablemente en algunos temas vamos a tener que leer, pero luego obviamente podemos explicarlo, ¿no? Bien. Distribución. Luego de ser absorbidos o inyectados a la circulación, los fármacos circulan en la sangre junto con los elementos del plasma y las proteínas plasmáticas, siendo distribuidos entre la sangre y los tejidos, pasando a través de varias membranas biológicas. Entonces, esto es la distribución. Pregunta de examen esto. ¿Cuáles son los mecanismos de distribución del fármaco que tiene el fármaco? ¿Cómo es que se va a distribuir el fármaco? ¿De qué forma? Por medio de una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿ya? Bueno, no cualesquiera, perdón. Los fármacos se van a distribuir por una fracción libre y por una fracción unida a proteínas plasmáticas. O sea que el fármaco, vamos a ver, tiene una fracción libre y tiene una fracción que se va a unir a proteínas plasmáticas. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? Tenemos la albúmina, las globulinas son proteínas plasmáticas. La más importante es la albúmina. FL es fracción libre. ¿Qué quiere decir? Constituye la fracción farmacológica activa, pues es la que puede difundir hasta los tejidos donde ejerce su acción. La FPP, que es fracción unida a proteínas plasmáticas, es la fracción inactiva, carece de acción, atraviesa poco las membranas, por lo cual no llega a los tejidos, no cruza barrera hematoencefálica, se metaboliza con dificultad, casi no se excreta pues no llega a los órganos excretores. Sirve como reservorio del fármaco que se libera con lentitud. Bueno, ahora traduzcámoslo todo esto en algo más o menos entendible. Bien, este es el fármaco. Llegó a la circulación sistémica, ¿no? El fármaco ahora tiene que distribuirse en el organismo. Distribución. ¿Cuáles eran los dos mecanismos por los cuales el fármaco se distribuía? Era una fracción libre que tenemos aquí en medio. Esto que vemos acá es fracción libre, ¿ya? Está suelto. Acá tenemos este icono en celeste, representa a la albúmina. A la albúmina. Una parte del fármaco ya se va a unir a proteínas plasmáticas, como la albúmina. Se va a unir. Se va a unir, ¿ya? Y otra parte va a ser fracción libre. Entonces, es de esas dos formas como el fármaco se va a distribuir. Todos los fármacos, cuando llegan a la circulación sistémica, se distribuyen de esas dos formas. Una fracción libre y una fracción unida a proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, eso es con todos los fármacos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fracción libre y la fracción unida a proteínas plasmáticas? La fracción libre es la que inicialmente va a darnos el mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia, que es lo que vamos a hablar la próxima clase. ¿Ya? La fracción libre es la que va a dar inicio al mecanismo de acción, o sea, la farmacodinamia. Cuando la fracción libre del fármaco
quede reducido en el organismo la fracción que está unida a proteínas plasmáticas, ¿ya? ¿Cuál era la función de la proteína plasmática? Era funcionar como reservorio, como un almacén del fármaco, ¿ya? Cuando la fracción libre quede disminuido en la circulación sistémica, la fracción unida a proteínas plasmáticas, que es lo que tenemos aquí en verde, se va a soltar, se va a separar de las proteínas plasmáticas y va a ser fracción libre, se va a convertir en fracción libre y va a poder difundirse con mayor facilidad hacia los tejidos y realizar y seguir realizando el mecanismo de acción que había comenzado la fracción libre. Entonces, tanto la fracción libre como la fracción unida a proteínas plasmáticas cumplen su mecanismo de acción, ¿ya? Cumplen el mecanismo de acción. Solo que la fracción libre es la que inicia todo esto. Y la fracción unida a proteínas plasmáticas, secundariamente, cuando disminuyan los niveles de fracción libre, se va a soltar. Se va a soltar las proteínas plasmáticas lentamente. Esto se va a soltar a medida que la fracción libre se reduzca, ¿no? Se va a ir soltando paulatinamente esa fracción del fármaco que se unió a proteínas plasmáticas para seguir realizando el mecanismo de acción. Ahora, el argumento de todo esto. Un ejemplo. Elielson tiene una amigdalitis, ¿ya? Inflamación de las amígdalas. Va a tomar ibuprofeno de 400 miligramos, ¿ya? 400 miligramos, ¿ya? El ibuprofeno de 400 miligramos se administra cada 8 horas, ¿ya? Cada 8 horas. Bien. Toma entonces Elielson el comprimido de ibuprofeno por vía oral. Entonces el ibuprofeno se va a liberar, va a producirse la liberación. El jugo gástrico lo va a digerir, ¿no? Ese comprimido lo va a digerir para convertirlo en pequeñas partículas, ¿no? Pequeñas moléculas. La liberación ya saben que consiste en 3 fases, ¿no? Entonces, estas pequeñas moléculas que se dan en la liberación tienen que absorberse, ¿no? Tienen que absorberse a los capilares venosos. Entonces el ibuprofeno se va a absorber, pero ¿por medio de qué se va a absorber? Por medio de los mecanismos de transporte que hemos citado, que son 4, ¿no? Difusión simple, facilitada, transporte activo o endocitosis. Cualesquiera de ellos. El ibuprofeno se va a absorber y va a ingresar a los capilares venosos, que estos van a conectarse con la vena porta. Entonces el fármaco va a llegar a la vena, va a circular por la vena porta y el ibuprofeno va a llegar al efecto va a sufrir el efecto de primer paso. Entonces el ibuprofeno que tomó el Elielson va a sufrir el efecto de primer paso. Aquí va a ocurrir lo que hemos dicho, una pérdida de esa fracción activa, de ese 100% que se da antes de la deglución. Se va a perder concentración activa del fármaco y entonces, a través de las enzimas hepáticas, entonces el fármaco sale de otra forma distinta del hígado. El ibuprofeno se va a dirigir a la circulación sistémica y aquí nosotros habíamos hablado de biodisponibilidad, ¿no? La biodisponibilidad por vía oral se da cuando el fármaco sale del efecto de primer paso del hígado y llega a la circulación general, ¿no? General. Entonces el ibuprofeno llega a la circulación general. El ibuprofeno se va ahora a distribuir. Se va a tener que distribuir para realizar su mecanismo de acción. El ibuprofeno, como todos los fármacos, se va a distribuir de las siguientes formas. Fracción libre, fracción que está completamente libre, y el ibuprofeno se va a unir a proteínas plasmáticas como la albúmina, que van a funcionar como reservorio. La fracción libre del ibuprofeno va a hacer su mecanismo de acción, que es antiinflamatorio el ibuprofeno, entonces va a causar ese efecto terapéutico de antiinflamación por medio de su mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ibuprofeno? Que lo vamos a ver en AINES, es inhibir a las ciclooxigenasas para disminuir los niveles de prostaglandinas. Y si disminuimos los niveles de prostaglandinas,
vamos a tener una reducción del proceso inflamatorio y también del dolor. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar con más detalles en AINES. Bien, entonces el ibuprofeno, la fracción libre, es la que inicialmente nos va a dar el mecanismo de acción. Entonces, ¿qué ocurre con la fracción que se unió a proteínas plasmáticas? Esa concentración que se unió a proteínas plasmáticas, ese ibuprofeno, se va a soltar paulatinamente a medida que la fracción libre se reduzca en el organismo. ¿Y cómo sabemos esto que se reduce, ¿no? ¿Cuándo se reduce? Bueno, los fármacos tienen una posología, ¿no? De administración. El ibuprofeno tiene 8 horas. Cada 8 horas tiene que volverse a administrar, ¿no? Entonces, en esas 8 horas, ese fármaco ibuprofeno que se tomó va a pasar por la liberación, absorción, efecto de primer paso, se va a distribuir y va a realizar su mecanismo de acción. Entonces, en esas 8 horas, el fármaco ibuprofeno ya debió haber realizado su mecanismo de acción y ya está entrando a metabolizarse, o quizás ya se metabolizó también, una parte al menos. Entonces, esas 8 horas que se administra el ibuprofeno cada 8 horas, es su posología normal. En esas 8 horas tuvo que haberse dado la liberación, absorción, efecto de primer paso, distribución, su mecanismo de acción y su efecto terapéutico, que es antiinflamatorio, ¿no? Entonces, en esas 8 horas se debió haber desarrollado todo eso. Pero nosotros tenemos que seguir tomando, ¿no? Cada 8 horas, no porque tomemos una sola vez, ya estamos libres de, no, esas amígdalas están limpias, ¿no? Completamente normal, ¿no? Tenemos que seguir el tratamiento, ¿no? Para que se, para que disminuya, ¿no? El agrandamiento de las amígdalas, porque están inflamadas. Entonces tenemos que hacer un tratamiento, ¿no? Seguir tomando ibuprofeno cada 8 horas, ¿no? Cada 8 horas. Hasta que veamos que las amígdalas estén al menos disminuido su tamaño, ¿no? Entonces eso es a lo que quiero llegar con esto. Que cada fármaco tiene su posología. Cada 12 horas, cada 8 horas, cada 24 horas algunos, ¿no? Quiere decir que esa es la vida media del fármaco. En esa vida media se produce todo ese mecanismo de acción, en esas 8 horas, ¿no? Se produce todo esto, liberación, absorción, efecto de primer paso, distribución, y su vida media es hasta donde dura el fármaco en sí, en el organismo, para luego ser metabolizado, ¿ya? Para luego ser metabolizados. Y cada fármaco tiene distinta posología, ¿no? Distinta posología, ¿no? Bien, entonces lo hemos traducido todo esto en la misma práctica del día, ¿no? Que tenemos fármacos que se administran cada 12 horas, cada 8 horas, cada 24 horas, ¿no? Quiere decir que en ese lapso de tiempo todo esto se produjo. Todo esto, al menos hasta donde estamos hablando, hasta distribución y mecanismo de acción, se produjo, ¿no? Luego vamos a hablar en la próxima clase de metabolismo y excreción, ¿ya? Porque no vamos a continuar ahora por este detalle. Pero la próxima clase va a ser normal hasta las 1:30, ¿ya? Es un horario pesado, pero hay que lograrlo. Bien, entonces eso es lo que tenemos por ahora para decir, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora quizás? Pueden realizar si quieren las preguntas. Bien, a ver, que me estoy olvidando Doctor, algo. Ujú. Sí. Vía oral hasta efecto de primer paso, ¿tiene un tiempo cierto o cada fármaco tiene su tiempo? Bueno, normalmente se habla de que los fármacos por vía oral pueden llegar desde que pueden producirse liberación, se produce absorción, efecto de primer paso. Normalmente cuando por vía oral se habla de 30 a 35 minutos que le toma el fármaco de llegar a la circulación sistémica. 30 a 35 minutos. Puede variar un poco más si el paciente tiene alguna enfermedad a nivel gástrico, gastritis, o una enfermedad inflamatoria, o una infección que está produciendo aumento de la motilidad intestinal, ¿no? O las mismas comidas también puede afectar puede retrasar, ¿no? En todo caso, la liberación o absorción, ¿no? Pero lo normal es 30 a 35 minutos que el fármaco llega
al menos a la circulación para distribuirse y luego posteriormente realizar su mecanismo de acción, ¿no? Bien. Ujú. Bueno, la próxima clase vamos a avanzar con ustedes, doctores. Vamos a continuar metabolismo y excreción. Esta diapositiva yo se los voy a pasar en la tarde, ¿ya? Se los voy a pasar, se los voy a reenviar de un grupo a otro, a ustedes, ¿no? Pero pásenme, Doctor, por favor, el enlace. ¿Mm? Sí, le Leslie. descargo la lista. ¿Cómo va a ser hacer la presencia? Ah, la lista ya saben, ¿no? Vos sabés igual mejor que yo, que al final del tema ustedes escriban su nombre, escriban ahí su nombre abajo y yo voy a apuntar en mi lista, ¿no? Nada más. ¿Ok? Bien, entonces hemos terminado por ahora, hemos salido temprano, pero no se acostumbren. La próxima clase va a ser 1:30 normal. Bien, entonces nos vemos. Buen fin de semana a todos. Cualquier pregunta atiendo en WhatsApp y mándenme el enlace para unirme. Chao, chao. Se Gracias, cuidan. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao, nos vemos.